tardes. Una vez más, gracias a Dios que nos trajo con él. Y así aprovechar el tiempo estudiando su palabra. Juan 17. Trajo su Biblia ahí en Juan, capítulo 17. Vemos que todo el capítulo habla de la oración de Jesús por sus discípulos. Pero en los versículos 20 y 21, versículos 20 y 21, dice Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a ver. Padre, le damos gracias. Nos ponemos en sus manos para que su nombre sea glorificado. Ya le hemos adorado. Esperamos que se haya agradado de cada uno de nosotros. Y así le pedimos que por su palabra nos ayude y nos enseñe y nos muestre acerca de la unidad de la iglesia. Le pedimos de todo corazón que abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra y para enseñarla en aquellos que aún no la conocen. Gracias por esta oportunidad que nos da y así nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque le damos. Amén. Amén. La unidad de la iglesia. La Biblia nos muestra la unidad que debe de tener la iglesia. Según el Nuevo Testamento, la unidad en Cristo no solo es buena y agradable para nosotros, sino que aún es más importante, es buena y agradable para Dios. Porque Dios y Cristo en la oración, ellos quieren que la iglesia se mantenga unida. Justo antes que Jesús fuera traicionado y entregado en manos de los hombres, en la noche más oscura de la historia de la humanidad, Él oró por una unidad. Oró por la unidad de aquellos que iban a creer en Él en el futuro. Por eso leímos estos dos versículos, donde Jesús dice, en estos dos versículos, el 20 y 21, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, ya acuérdense que esta oración la está haciendo a los que ya habían creído, a los discípulos. Dice: mas no solamente ruego por esto, sino por los que van a creer más adelante. El versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando leemos estos versículos, o cuando leemos la oración de Jesús por la unidad, Él iba a ser crucificado un día después. Lo que debemos entender y apreciar es que esta oración se debe de valorar mucho. Cristo oró por la unidad y esta unidad debe de tener un valor fundamental. La unidad de los creyentes debió de haber sido el más acariciado e importante del anhelo de los corazones. Cristo, antes de ser crucificado, ora por la unidad. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, la cual se encontraba con numerosos problemas y numerosas debilidades,
también el apóstol Pablo hizo un llamado a la iglesia de Corinto. Y también lo hizo en el nombre de Cristo. Aquí, los versículos anteriores de Juan 17, vemos que Cristo mismo hace un llamado para que vivan en unidad. Bueno, a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo también le hace un llamado. Y le dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, dice, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuérdense, antes de que Cristo fuera crucificado o fuera muerto, bueno, Cristo oró por sus discípulos por la unidad. Aquí vemos ya a Pablo a los corintios enseñándoles, porque los corintios, acuérdense que era una iglesia que no tenía unidad, había divisiones. Y el apóstol Pablo ruega a los corintios, a los hermanos de Corintios, a que habléis todos una misma cosa, a que sean unidos, que no haya divisiones y a que estén perfectamente unidos, perfectamente unidos. En los tiempos de Pablo, acuérdense, cuando les escribió a los corintios allá por el 54 y el 56 después de Cristo, no existían todavía las sectas. La única iglesia que existía era la iglesia del Señor. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les decía a los miembros de la iglesia de Dios, los que estaban en Corintios, que todos deberían de habitar juntos en un mismo sentido, o sea, en una misma unidad. Pues todavía no surgían las denominaciones, todavía no surgía nada. Pero Pablo les pide en el nombre de Cristo a que sean de un mismo sentido. Vamos a echar una mirada a la Biblia. La Biblia nos muestra acerca de la unidad de la iglesia. Y la Biblia nos da los detalles cómo debe de ser esa unidad. Ya los dos pasajes que miramos, vemos que la iglesia de Cristo debe de distinguirse por una hermosa unidad. Pero hay dos preguntas. ¿Qué clase de unidad es la que debe tener? ¿O cuáles son las características de ella? Son dos preguntas que debemos de hacer. Lo más importante es que tenemos la revelación más clara acerca de la unidad que Jesús quiere, o acerca de la unidad la cual Jesús oró. Y la Escritura debe ayudarnos para que nosotros tengamos una comprensión más profunda acerca de la unidad de la iglesia. El punto número 1 es que unidad, la iglesia debe de tener unidad por llegar a ser parte de un cuerpo. En primer lugar, vamos a tratar de entender la unidad que Dios da al cuerpo de Cristo. Es una unidad que hace que este cuerpo sea un solo pueblo. En el Nuevo Testamento habla de una unidad que resulta naturalmente el hecho de estar unido a Cristo. Porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces, los cristianos deben de tener una relación fundada en Cristo. Esta unidad ocurre por la gracia de Dios cuando uno llega a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno que llega a ser miembro o parte del cuerpo de Cristo ha sido bendecido con esta unidad. Las dos comunidades más importantes que se dividían en el mundo en el Nuevo Testamento, acuérdense que era el gentil y la judía, o la gentil y la judía. Eran
dos cuerpos. Había una brecha que separaba a estos dos grupos y era tan amplia como cualquiera que podría existir entre dos razas al día de hoy. Pero a pesar de ello, el apóstol Pablo afirmaba a los judíos y a los gentiles, a los cuales ya habían creído en Cristo, que ya no debía de haber divisiones, sino que todos éramos uno en Cristo. Dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Cristo es nuestra paz ahora, y de ambos pueblos hizo uno. Fuerte. En el Nuevo Testamento, antes de que Cristo nos mostrara la unidad, el Evangelio, los judíos eran el pueblo de Dios, los gentiles no eran pueblo de Dios, y había una división. Pero Cristo vino y juntó a los dos pueblos para ser uno. Dice Pablo en los Efesios en el capítulo 2, versículo 14 al 16, si alguien lo quiere leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, y haciendo la paz. ¿Hasta dónde? 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando Cristo vino no había unidad. Los judíos no querían a los gentiles, porque los gentiles vivían de una manera diferente a los judíos. Pero había muchos judíos que creían en Dios. Pero aquí vemos que Cristo, Él es nuestra paz, dice, porque Cristo de ambos pueblos, o sea, del gentil y los judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, por ejemplo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, dice, de los dos pueblos uno solo y un nuevo hombre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo, Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Por eso estamos leyendo el tema de la unidad de la iglesia. Cómo la Biblia nos va mostrando esa unidad. Cuando Cristo vino no había unidad. Los judíos se creían religiosos, los gentiles pues no tenían a Dios. Pero Cristo, por medio de la cruz de los dos pueblos, ahora nos enseña que hizo uno. Ahora, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Dice, porque todos vosotros sois uno en quién, en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Pablo nos está diciendo, bueno, le dice a los Gálatas, pero nosotros que estamos comprendiendo la unidad de la iglesia, cómo la palabra nos va enseñando, bueno, aquí Pablo nos está diciendo que ahora ya no debe de haber divisiones entre las razas. Ya no hay judío ni griego, Gálatas 3:28. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, ha hecho que todos los pueblos
que vienen a Él sean uno en Cristo Jesús. Independientemente de los antecedentes que tenían antes o las razas de ellos, los judíos y los gentiles, dos razas distintas, fueron criadas otra vez para formar una nueva raza de hombres a los cuales se les ha llamado cristianos. Cristo no hizo gentiles a los judíos, ni judíos a los gentiles. Él no elevó más al gentil a la posición del privilegio que ocupa el judío, ni tampoco rebajó al judío a la posición del gentil. Elevó a los dos. Así como al judío y al gentil, los elevó a una posición celestial en Cristo. Y es un privilegio, porque es una posición que se la gana aquel que cree en Cristo Jesús, aquel que es adherido a la iglesia. Ahora los dos son poseídos por Cristo. El judío había de olvidar que era judío y el gentil había de olvidar que era gentil. Ahora son cristianos y ahora somos uno en Cristo. Por eso todo aquel que viene a Cristo ya no se considera, por decir, el judío dice, no, es que yo soy judío, no, es que yo soy indigno, ya ninguno se va a considerar de lo que era antes, sino ahora se considera un cristiano unido a Cristo. Lo mismo ocurre en la iglesia de hoy. Lo único que debe ocupar la mente de cada persona es nuestra identidad en Cristo. Cristo es el Salvador, el Señor de todos los cristianos. Y en esta divina unidad, toda diferencia nacional, racial, social, familiar, es eliminada. Ahora, por medio de Cristo, las personas son reconciliadas y unidas nuevamente con Dios. Pablo dijo allá en Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por la muerte de Cristo, Cristo viene a hacer la paz, una unión, una unidad, pero es por medio de la reconciliación. Los cristianos son reconciliados entre sí y están siendo edificados para una morada con Dios, pero en el Espíritu. Así dice Pablo a los Efesios, Efesios 2:22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que una persona pueda ser unida con otra, las dos deben de ser unidas primero con Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo viene a morar con nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, somos una persona en Cristo. Ahora en Cristo son derribadas todas las divisiones, todas las barreras humanas. Tenemos un nuevo cuerpo por la maravillosa gracia de Dios. En Cristo, la gente ya no ve a judío, ni a griego, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre. Somos uno. Claro, Dios da habilidades, Dios da dones, Dios da privilegios. Pero en Cristo ya no debe de haber divisiones. Por decir, entre nosotros puede haber un rico y él va a decir, no, es que yo soy rico. No somos nada. En Cristo somos solo un cuerpo, somos cristianos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni aún varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para entender la unidad que hay en Cristo, debemos pues conocer primero acerca de la unidad con que los cristianos son bendecidos cuando entramos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando una persona es recién convertida, es necesario decirle que ha entrado a la unidad con Cristo, al cuerpo de Cristo. Es necesario decirle a esa nueva persona convertida que ahora es una como todos nosotros, como todos los miembros. Ahora somos un solo cuerpo. Todos los miembros han llegado a ser uno con Cristo y uno entre ellos. En segundo lugar, la Biblia nos muestra unidad en lo que se enseña en la palabra. En Cristo hay unidad en la enseñanza. Es una unidad que, aunque el Espíritu Santo la da cuando las personas entran en el cuerpo de Cristo, esta unidad es mantenida por la obediencia. Acuérdense que la unidad es por medio de la obediencia de cada miembro, por medio de las enseñanzas o por medio de las Escrituras. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se mantiene unido por la enseñanza de Cristo. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas de Cristo, las cuales la iglesia, que somos nosotros, nos guiamos por medio de esas enseñanzas. Cuando Pablo se refirió a la unidad de la iglesia de Cristo, él instó a los cristianos a perseverar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y el apóstol Pablo menciona algunas características, las cuales la Escritura nos da y las cuales es la que la iglesia debe de tener. Porque la iglesia, acuérdense que tiene su fundamento. Y las enseñanzas, la palabra de Dios, nos enseña a mantener la unidad. Por ejemplo, Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, y nos da algunas características de la unidad de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, de 4 al 6, si alguien lo quiere leer. ¿Puedo leer el 3? Sí. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué podemos entender ahí? Estas son características las cuales la iglesia mantiene su unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerden que ya al principio Cristo es el que vino a traer la paz. Y Él nos enseña en su oración una unidad en los que habían de creer, como nosotros. El cuerpo al cual se refiere es el cuerpo espiritual de Cristo, o sea, la iglesia. Por ejemplo, Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el que nos muestra la unidad de la iglesia por medio de la palabra. El apóstol Pablo nos está enseñando ahí en Efesios 4:3 que nosotros debemos de guardar la unidad en el Espíritu. Y luego en el versículo 4 nos dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. El Espíritu del que habla es el tercer miembro de la deidad, quien nos dio la revelación de las Escrituras. Acuérdense que cuando Cristo iba a ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que no se iban a quedar solos, que les iba a dejar el Consolador. Y el Consolador, el Espíritu que iban a recibir, bueno, Él los iba a guiar a toda la verdad. Acuérdense que toda la palabra es inspirada por Dios. Dios escogió a estos hombres para que nosotros podíamos tener la revelación completa. Ahora ya la tenemos completa. El Espíritu mismo nos enseña cómo nosotros debemos de andar en unidad. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos de andar en esa esperanza. Cuando él habla de una misma esperanza, se está refiriendo a la esperanza eterna que ha sido sembrada en el corazón de todo cristiano por medio del Evangelio. Por ejemplo, Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es nuestra esperanza del Evangelio. Cuando dice Pablo un Señor, bueno, está hablando de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo fue el único que murió por nuestros pecados y que fue resucitado para nuestra justificación. Un Señor está hablando de Cristo. También habla de una fe, la cual es la carencia en Cristo y en su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, las Escrituras nos están mostrando una fe verdadera. Cuando Pablo dice un bautismo, bueno, se trata del mismo bautismo que Cristo ordena de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan de la Gran Comisión? Allá en Mateo 28, versículos 19 y 20, donde les dice a los discípulos que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla acerca de un bautismo, el cual Cristo estipuló. Y por último dice el apóstol Pablo, aquel al que llama un Dios. Es por supuesto al Dios eterno, al Creador, sustentador de toda la tierra, al único Dios y verdadero Dios que vive. Nos está dando Pablo características acerca de la unidad de la iglesia. Pero debemos entender una cosa. Debemos entender qué es la unión y qué es la unidad. La unión bien puede lograrse por fuerza, pero la unidad solo en la devoción puede hallarse. La unión puede crearse atando con cuerdas a una persona, una con otra, pero la unidad solo se produce cuando los corazones son atados con la fe y el amor y la obediencia. Las personas que están divididas por su manera de pensar y por su voluntad, ellas pueden experimentar cierto grado de unión, pero no pueden experimentar la unión, la unidad la cual Cristo nos está enseñando. Porque el apóstol Pablo les decía a los corintios que debían ser de un mismo sentir, que deberían tener una misma unidad. Pero a veces adoptamos un pensamiento o un criterio que no va con relación a las Escrituras. Por eso Pablo les decía a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. La iglesia
habla y estudia las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. La iglesia, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Cristo debe de vivir en esta unidad. Pero acuérdense que al día de hoy ya no, hay muchas iglesias las cuales no se mantienen en esta unidad, la cual Cristo estipuló, la cual el apóstol Pablo y ciertos hermanos nos enseñan cómo debe de ser esta unidad. La Biblia nos enseña la clase de unidad que se produce mediante la sumisión a la voluntad de Cristo. Porque Cristo oró por sus discípulos, pero también oró por los que habían de creer. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos enseña a cómo debe de mantenerse la iglesia firme y en unidad. En Hechos 2 vemos que cuando llegó el día del Pentecostés, dice que todos estaban unánimes, juntos, para recibir la promesa. Ninguno estaba por allá, o estaban por allá, no. Si Cristo les dijo, vayan y estén juntos ahí en el aposento para que reciban la promesa, todos se fueron ahí. Cada uno obedecía a Cristo. Se sometieron al mensaje. Y ahí vemos que cuando ellos se reunieron, la iglesia fue establecida. Y nos dice ahí mismo en Hechos 2 en adelante que todas y cada una de las personas convertidas se sometieron al mensaje del Espíritu Santo, la cual presentaron estos hombres inspirados por el Espíritu. Y podemos ver que aquellas personas que se sometieron a las palabras de estos hermanos tenían una misma fe, tenían una misma enseñanza, la cual fue dada por Dios. En Hechos 2, versículos 42 al 44, dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo mismo que hacemos al día de hoy cuando venimos y leemos las Escrituras en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es lo que hacemos todos los domingos. Pero aquí la iglesia dice, en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero hoy en día, acuérdense, ya como quiera la palabra se iba a llevar a cabo. El apóstol Pablo dijo que en medio de nosotros iban a entrar lobos rapaces, que iban a desviar de la fe a algunos. Entonces, muchos se han desviado de esta fe. No profesan la unidad la cual Cristo nos está enseñando por medio de la palabra. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si Cristo, por medio de su palabra, nos está enseñando la unidad de la iglesia, cómo debe de llevarse a cabo, es lo que debemos de hacer al día de hoy. El último punto, unidad en la vida diaria. En tercer lugar, la unidad debe de observarse en la vida cotidiana del cuerpo de Cristo. La unidad que da el Espíritu Santo cuando formamos parte de Cristo es preservada, no solo mediante la obediencia de cada miembro, sino por medio de las enseñanzas o de las Escrituras que nos ayudan. Por medio de la Escritura nosotros vamos a tener el crecimiento y un enfoque práctico de cómo es o cómo se practica la unidad en la iglesia de Cristo. Pablo exhortó a los filipenses
Filipenses 2:2. Dice Pablo, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Claro, en la iglesia va a haber disoluciones o va a haber descontentos. Si lo había ahí mismo en la iglesia de los filipenses. Pablo le dijo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así también nosotros debemos de buscar la paz, de fomentar la paz. No la discordia, no las divisiones, no las envidias, sino es necesario fomentar la paz, aquella paz que Cristo vino a traer a su iglesia. Por eso Pablo le habla a estas dos mujeres a que sean de un mismo sentir. Filipenses 4:2. ¿Por qué enseña Pablo esto? Bueno, para aplacar los disturbios dentro de la iglesia. Porque el cristiano debe de vivir en un solo cuerpo y debe de meditar. Cristo es la cabeza y debemos de perseverar en la unidad la cual Cristo nos está enseñando. La iglesia no debe de exigir jamás que un hermano haga algo que viole la conciencia, como Pablo dijo en Romanos capítulo 14 versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Debemos de fomentar la unidad. También Pablo dijo en Romanos 15 del 1 al 3, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, dice, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. O sea que nosotros debemos de fomentar la paz en la iglesia y la unidad, manteniendo la unidad. Para que la unidad sea una realidad, debemos de llevarla a la práctica. El cristiano debe de ser menos exigente en cuanto a sus opiniones y deseos. Nosotros como seres humanos tenemos muchos comentarios o muchas opciones, pero debemos de centrarnos en la unidad la cual Cristo estipuló. Debemos a veces de abstenernos de hacer cosas que no van conforme a la unidad la cual Cristo estipuló. En lugar de ello, debemos de ser humildemente y debemos de vivir como Cristo vivió. Por eso Pablo dice a los Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nada debemos de hacer por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ya para terminar, este tema de la unidad es un poco largo, pero la hora en la cual estamos estudiando y los versículos que hemos estado leyendo son versículos claves. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Al vivir esta unidad, estamos mostrando el sentir de Cristo. Cristo oró y pedía y rogaba que los que habían de creer también mostraran la unidad la cual Él estaba sintiendo. Por eso Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos de fomentar la unidad que Cristo nos está enseñando. Si hay alguien que quiere añadir algo, si no, va a ir a la conclusión. Hermano, el cristiano nosotros, como
la oración siempre. Allí en Juan, capítulo 17, todo como usted dijo y como está escrito ahí, fue puro orar y pedirle a Dios por los discípulos, ¿verdad? Entonces, acá en el libro de los Hechos ya leímos que todos estaban en unidad después de que se bautizaron aquellas 3,000 personas. Estaban unidos todos. Entonces, en el capítulo 4 y versículo 31, ahí en el versículo 23 dice: los creyentes piden confianza y valor. Entonces, estos cristianos que habían creído después de las 3,000 personas, pedían a Dios en oración que los ayudara, ¿verdad?, a salir adelante, porque había mucha persecución. Y dice en el verso 29, cuando ellos oraron, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dice: y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y luego más abajo dice: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces ahí vemos que el Señor siempre nos aconseja a que oremos por esta unidad, que debemos de estar unidos siempre para que podamos salir adelante. Y el Señor oye, como oyó las oraciones de todos sus apóstoles, entonces también puede oír las oraciones de nosotros, pero nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en esta unidad que Él mandó, porque si no vamos a ser, dice, no más que ahorita me acuerdo del versículo que dice Gálatas, Pablo a los Gálatas, que si nos mordemos entre nosotros, si estamos peleando y nos mordemos, que tengamos cuidado que no nos vayamos a consumir. Dice el versículo, no es que no lo pude encontrar ahorita en mi memoria, pero cuando la iglesia está en problemas, dividiéndose, no solamente la iglesia está sufriendo, sino los oyentes, los visitantes o las personas de afuera nos van a criticar, y eso es poner tropiezo a la gente que nos oye. No seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a nadie, ¿verdad? Entonces por eso debemos de orar, para que la unidad vaya creciendo poco a poco entre nosotros, pero debemos de orar, como los hermanos aquí oraban, para que Dios los ayudara. Si usted ve a nuestro alrededor, la Iglesia de Cristo se caracteriza por la unidad. Donde quiera que usted vaya y pregunte a la Iglesia de Cristo, lo recibirán amablemente. Aquí en el valle hay 13 iglesias, las cuales fomentamos la unidad. En Reynosa hay otras iglesias de Cristo, las cuales son unidas. Y en todo el país, así mismo, donde usted vaya y sea parte de la Iglesia de Cristo, va a ser bien recibido. Pero hay otras iglesias las cuales usted llega y
pues no es bien recibido. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha de caracterizarse por la unidad. Esta unidad es la que Cristo mandó. Esta unidad es de carácter triple. Los cristianos están unidos por formar un solo cuerpo. Esta unidad es para crecer en una sola enseñanza, la cual Cristo estipuló. Y esta unidad es para tratarla en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Y esta unidad se produce por medio de la gracia de Dios. Cuando una persona llega a la iglesia de Cristo y forma parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, bueno, debe de vivir y fomentar la unidad que Cristo ha estipulado. La unidad es una realidad de la iglesia cuando todos y cada uno de los miembros se preocupan por llevarla a cabo. Esa es la unidad. La iglesia de Cristo tiene tiene sus características acerca de la unidad. Y todavía faltan muchos, pero estos son unos puntos en los cuales la iglesia fomenta la unidad. Si no hay otro ejemplo, vamos a pasar a un canto de agradecimiento a Dios y que Dios nos bendiga.